aquí estamos para toda la República Dominicana. Es un placer nuevamente estar con ustedes. En el pasado programa estuvimos hablando acerca del libro La Nobleza de Dios. Una joven estuvo entrevistándonos para que todo el auditorio de aquí estamos y también Allende los Mares puedan saber el contenido de este libro titulado La Nobleza de Dios. La idea es motivar, adquirir este material. Este material o este libro va a estar en la internet, pero también va a estar en sentido tocable o físico en las librerías aquí en la República Dominicana, en los Estados Unidos y en toda América Latina. Esa es la visión, ese es el sueño. Pues vamos a dar paso entonces a Bianca. Bianca, qué bueno que estamos juntos nuevamente. Hola, para hablar de este libro que esperamos que sea de bendición para todo el mundo. Así es. Bueno, usted sabe cuál es la primera pregunta que yo le voy a hacer. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo va el libro? El libro va muy bien, el libro va bien. Sabes que en psicología se habla del pensamiento dirigido. Cuando se tiene el pensamiento dirigido se pueden lograr cosas maravillosas. Es lo que encontramos en el libro de Génesis. Los hombres se pusieron de acuerdo en la humanidad, al principio de la humanidad, para construir una gran torre. La Torre de Babel. La Torre de Babel. A eso se le llama pensamiento dirigido. Dios sabe el poder que tiene la unidad humana y el pensamiento dirigido. Dios dijo, descendamos y confundámoslos. ¿Para qué? Para que desistan de lo que han hecho. Entonces, de ahí surgen las lenguas o los idiomas. Con ese pensamiento dirigido se han construido puentes. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Golden Gate Bridge de California, un puente maravilloso, el costo de ese puente fue el doble del presupuesto de ese estado, por eso se postergó tanto, y era difícil, pero el pensamiento dirigido hizo que ese puente se hiciera una realidad. Las grandes hazañas humanas, como por ejemplo llevar un hombre a la luna, es el resultado del pensamiento dirigido. Aplicando esto al libro, entonces hemos dirigido el pensamiento a buscar la información o las informaciones pertinentes o necesarias. Primero, en la palabra de Dios. ¿Y cuánta información hay en la palabra de Dios? Además, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, nos conduce precisamente a toda verdad. Hemos descubierto también lo que piensan hombres de Dios, porque esto que sucedió en ese evento magnífico, maravilloso, es el resultado de doctrinas que se tienen previas. Estos hombres han hablado por 20, 30 años. Los más jóvenes probablemente tengan, siendo personas de influencia, 5 años, 10 años, pero han hablado mucho, en otras palabras, sin proponértelo, quién sabe, puedes tener información porque están en las redes sociales. Por ejemplo, algo que descubrimos es que doctrinalmente algunas de estas personas piensan que cuando Dios creó al hombre, lo creó imperfecto. Lógicamente, ellos no están diciendo que el hombre era perfecto como Dios. Se está hablando de una imperfección a razón de la perfección de Dios. Eso lo ha entendido siempre la ortodoxia. Es decir, que en sentido relativo, el hombre no es perfecto. Pero en el sentido de ser una criatura exquisita y excelente, sí. Adán fue creado como hombre perfecto. Se habla de él como varón perfecto. Es decir, una perfección relativa, pero era perfecto. Pero esta escuela dice que Adán tarde o temprano iba a pecar. Están deduciendo algo, ¿no? Están deduciendo probablemente de la verdad que se encuentra en Apocalipsis, que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Pero esa deducción es sumamente peligrosa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hablar donde Dios habla. Eso se escribió después de, es decir, después del hombre pecar. No se descubre antes, sino después. Lo que se conoce como la revelación progresiva. Es tan pernicioso esto y tan peligroso porque a la larga hace culpable a Dios. Cuando tú dices que Adán tarde o temprano iba a pecar, es porque Dios lo creó con una intencionalidad de pecado. Es decir, que, bueno, Dios lo crea, pero Dios prevé de antemano, ¿verdad? Porque ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Bueno, es verdad, Dios todo lo sabe, pero ese no es el sentido que deberíamos tener. El sentido que debemos de tener es lo que se ha hablado con relación al libre albedrío, porque entonces estaríamos diciendo que Adán antes de pecar no tenía libre albedrío.
es una contradicción. Entonces, una de las personas que precisamente habló en ese escenario cree lo que estoy diciendo, que Adán fue creado no con la capacidad para pecar y no pecar, no, fue creado para que pecara. Algo terrible. Lo que pasa es que hay personas que están escuchando cosas y no están escribiendo lo que están escuchando. Por eso a mí me encantaría que me escribieran. Es decir, que lo que yo estoy diciendo, lógicamente, que van a encontrar muchas imperfecciones. Lo que yo espero es que mis imperfecciones no sean esenciales, no sean fundamentales, porque puedo hacer que muchas personas se pierdan o que muchas personas sean desviadas de la verdad. Por otro lado, descubrí también algo interesante en lo que tiene que ver con el libro La nobleza de Dios y el pensamiento dirigido. A ver. Era un asunto que yo había estudiado hace 20 años atrás, cuando estudiaba teología. Y es el asunto que se encuentra en el libro de Génesis de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres. Entonces hay dos escuelas, tres, pero dos fundamentales. ¿Cuáles son esas dos escuelas? Bueno, la primera, que es la ortodoxa, que dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Y lógicamente, las hijas de los hombres, mujeres impías, pero muy hermosas, como las ha habido siempre y como las hay hoy en día. En otras palabras, mujeres que tienen una intencionalidad. ¿Cuál es? La de provocar a los hijos de Dios para que estos caigan. Entonces es una treta del enemigo. En ese sentido, hay una segunda escuela, que es la escuela que dice que los hijos de Dios son ángeles. En otras palabras, sí, no te sorprendas, ángeles que tomaron estas mujeres, hijos de Dios, es decir, ángeles que se descarriaron. Hay otros que dicen que fueron demonios, ¿verdad? En otras palabras, que tomaron posesión de hijos de Dios y entonces convivieron. Y entonces viene una raza de gigantes. Y esto está sujeto a interpretación. Uno de los mentores de esto es quien más ha influenciado, que es el mentor de California, que me preocupa sobremanera. En principio yo lo veía como algo de libertad cristiana, esto. De hecho, nuestros invitados en Aquí Estamos, algunos expresaron que pertenecían a esta escuela. Es decir, que creían que los hijos de Dios eran ángeles que no guardaron su dignidad. Hay todo un engranaje teológico. Pero en todo esto, Dios me llama a una reflexión y me dice, bueno, lo que hay que ver es la implicación o las implicaciones de la doctrina. ¿Cuáles son las implicaciones de esta doctrina, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Bueno, son implicaciones terribles y muy perniciosas. Muy perniciosas. Es decir, que hablar de esto no es tan ingenuo. Yo recuerdo que a mi profesor de teología fue influenciado por el teólogo del norte, mi profesor de teología. Y mi profesor de teología, ¿sabe quién es? Y él creía que eran ángeles. Y yo le decía a él, en mi trabajo, porque tuve que preparar un trabajo para él, ¿sabe, profesor, de las implicaciones de esto? ¿Acaso hay monstruos ahora mismo? ¿Hay gigantes? En otras palabras, hay personas ya determinadas para no salvación, para que no se salven, porque los ángeles caídos no tienen arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, ellos están destinados al juicio eterno, que es lo que dice la Biblia en Judas y en la segunda carta de Pedro. Están encerrados en prisiones de oscuridad. En otras palabras, si hay descendientes, que son gigantes, dicen algunos, de los hijos de Dios, que son ángeles, y las hijas de los hombres, entonces no tienen salvación. Esto parece como una película de misterio, ¿verdad? De ciencia ficción. Eso quiere decir entonces que hay ángeles que todavía pudieran tomar hijas de los hombres y seguir creando una nueva generación. Yo creo que estoy dando un guión aquí para una película. Un guión para una película de ciencia ficción. De hecho, yo vi una película en estos días que me pareció a eso. Me pareció a eso. Pero eso enseña el teólogo del norte. Y eso creen muchos pastores aquí en la República Dominicana, que lo ven como un asunto de libertad cristiana, pero ya yo no lo veo como un asunto de libertad cristiana. Ya yo lo veo como una aberración en lo que tiene que ver con las Escrituras. Entonces, a todo eso me está llevando el libro La nobleza de Dios. Lógicamente, que en el libro no voy a poder ampliar mucho de estos puntos, porque tendría que escribir otro libro, ¿verdad?, para rebatir a estos hombres que tienen reputación de ser hombres profundos y muy estudiosos. Pero aquí no se trata de profundidad, aquí se trata de un asunto de coherencia con la verdad y muy especialmente con la verdad bíblica.
Usted habló en algún momento acerca de las doctrinas que son como un engranaje. Eso me dice que si en algún momento las doctrinas fallan, falla todo el engranaje. Sí. Amplíeme un poquito. Claro, hay doctrinas que son fundamentales. En esas no puede haber ninguna falla. Es como un piñón, ¿verdad? Se dañó el engranaje completo. En otra palabra, se detuvo. Son piezas clave. Son piezas claves. Eso está en armonía. El doctor Martin Lloyd Jones, a quien yo recomiendo, ¿verdad? Un médico de la realeza de Inglaterra que ya falleció, hoy en día muy debatido en cuanto a la pureza de su doctrina, al final de su ministerio, porque comenzó a tener algunas reformaciones o algunos cambios, pero para mí, hasta donde yo he leído sus libros, un gran hombre de Dios, realmente exquisito. Y hay un libro acerca del Espíritu Santo de Lloyd Jones, La doctrina del Espíritu Santo por Martin Lloyd Jones, donde él habla acerca de la santificación, Dios y el creyente, atribuyéndole, ¿verdad?, a Dios en gran medida el inicio del proceso de santificación, pero atribuyéndole responsabilidad también al hombre. Entonces ahí Martin Lloyd Jones dice lo que nosotros dijimos en el especial acerca del suicidio. Dice Lloyd Jones que es imposible que podamos separar las doctrinas. Por ejemplo, tú no puedes hablar de justificación sin hablar de santificación. No, eso está junto. Y Lloyd Jones da una gran cantidad de textos bíblicos para demostrar que no es posible que un justificado pueda ser justificado solamente. Tiene que ser justificado, pero tiene que ser santificado, tiene que ser adoptado y tiene que ser necesariamente regenerado. Entonces, de ahí es que hay personas que fallan en ver solamente el hecho de que el que cree en Cristo es justificado y hasta dicen adoptado, ya no tiene la ira de Dios porque es un hijo. Bueno, si da la evidencia de que ha sido realmente justificado. ¿Y cuál es la evidencia de un justificado? La regeneración. Pero la regeneración es algo interno, es un cambio, es un nuevo nacimiento. Sí, pero de manera palpable y cuantificable, ¿cuál es? La santificación. En otras palabras, no permanece en pecado ni muere en pecado. Es una persona que sale triunfante como Pablo, que es un paradigma, que es un ejemplo, que es un ícono. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está reservada a mí la corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Por sus frutos lo conoceréis. Eso dice el Señor. Usted menciona al doctor Martin Lloyd Jones y en numeradas ocasiones ha mencionado autores. ¿Quiénes han sido esos escritores que han marcado la influencia literaria en usted? Lógicamente mi fundamento es bíblico. Desde que yo me convertí, agarré mi Biblia. Así mismo. Mi Biblia. Yo comencé a leer el libro de Génesis y seguí. Yo recuerdo que le pregunté a mi papá cristiano, yo nací en un hogar cristiano, porque yo no podía creer que ahí estaba la palabra circuncisión. Es decir, su connotación, su significado. Yo no podía pensar que eso estaba en la Biblia. Yo sospechaba, digo, pues yo era un muchacho de 15 años, haciendo el acervo, ¿no? Digamos, el léxico mental, intelectual. Digo, papi, ¿qué es esto de circuncisión? Yo sospechaba y entonces él me explicó y yo me ruboricé. En otras palabras, saber que había que operarle, quitarle la parte de arriba, que algunos creen que es quitarle la telita del pene, ¿verdad? No quiero ser escandaloso para algunos, pero es quitarle toda la capa de arriba del glande al 8º día. Entonces yo no podía creerlo.
Y seguía leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras. Y para mí, en verdad, estos primeros años de mi vida cristiana y de ministerio fueron tiempos maravillosos. ¿Cuáles libros influenciaron en mi vida? Bueno, el libro del pastor, los libros de Spurgeon. Yo estudié en un colegio pastoral precisamente que llevaba su nombre. Tenía que leer todos los libros de Spurgeon. No solamente Spurgeon, también los libros de Sproul. Ese es mi autor, mi teólogo. Sproul es una de las 10 mentes más brillantes, un hombre exquisito. Hay que leer Sproul. Sproul, antes de abordar un tema, él hace unas introducciones magistrales que tú comienzas a leer un libro de Sproul y tú quieres leer ese que estás leyendo y 10 más, como la santidad de Dios, escogido por Dios, la pasión, la dignidad humana y otros tantos libros más. El ya mencionado Martyn Lloyd-Jones, sí. Martyn Lloyd-Jones es tremendo porque él enseña a enseñar en sus libros. Es tan suave, es tan paciente que él te enseña a enseñar. Los libros de él, como por ejemplo sus comentarios acerca del Sermón de la Montaña, debemos de tenerlo en la mesita de noche. Tenerlo ahí. Es un libro, son libros, el primer tomo y segundo tomo. El libro La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. No solamente La vida en el Espíritu, el comentario que hace de Habacuc, también maravilloso. La depresión espiritual y otros tantos más. Esos autores conformaron mi vida. Otros autores también de otras casas editoras me ayudaron al equilibrio, me han ayudado, porque lo sigo leyendo, en mi equilibrio. ¿Qué otro autor más? ¿Qué otro autor más? Bueno, la teología de Belkov. Sí, eso es una teología realmente muy profunda, muy buena, maravillosa. En teología, Parker, Pink, con la soberanía de Dios. Oh, el que lea Pink y su soberanía de Dios queda ampliamente impresionado. Es decir, que estos autores han modelado mi vida. Lógicamente, que Dios me ha permitido escudriñarlos, sondearlos a la luz de la verdad verdadera, es decir, de la palabra de Dios. Excelente, ya los autores y yo tenemos un buen listado de libros que analizar, pero de todos, ¿cuál es el que más ha influenciado? Por su honestidad, todos son honestos. Spurgeon me ha afectado, pero lo que ha formado mi pedagogía es Lloyd-Jones. Sí, mi pedagogía como pastor, como predicador, como maestro, es Lloyd-Jones. Y además que fue un hombre, hasta donde yo lo veo, muy transparente. De hecho, por eso se dice que se apartó de la ortodoxia, pero no creo, fue su postura. Él era cesacionista y dejó de ser cesacionista con relación a los dones espirituales. Al parecer fue adentrándose más al aspecto místico y teniendo una cercanía mayor con el Señor. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, de Inglaterra, un hombre frío. Y a veces yo me pregunto, ¿y cómo yo puedo empatizar tanto con él cuando yo soy del trópico y mi temperamento es extrovertido? Bueno, confluimos con la verdad de Dios, ¿verdad? Y el amor a la verdad. De hecho, Martyn Lloyd-Jones, ¿por qué no? Presbiteriano, reformado, consistente con la teología del pacto. De repente, una hermana de nuestra congregación descubre algo, porque yo lo he mencionado mucho, todavía lo sigo mencionando, y me dice en el libro La vida en el Espíritu, Pastor Bayonet, aquí hay algo que usted tiene que ver, porque usted ha venido enseñando del día del Señor, desde el punto de vista de la ley moral, de Dios, y que no se debe trabajar. Yo creía esto, pero 100%. Mi padre tenía una estación de gasolina y yo era oveja de mi redil, de la iglesia que yo pastoreaba y que pastoreo. Y yo le dije, papi, hay que cerrar la bomba. Y me dice, mi hijo, somos intermediarios, propietarios pero intermediarios. Digo, sí, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pusimos un letrero bien grande en la estación de gasolina que decía, nosotros no trabajamos en domingo, guardamos el día del Señor. Porque lo veíamos a razón de la ley de Moisés en el sentido de cambiar del sábado para el domingo, cosa que no está en ningún lado en la Biblia. Eso no es verdad. Pero yo lo creía así. Todo el que trabajaba en nuestra iglesia el domingo, yo le decía que estaba bajo maldición. Llegaron algunos en nuestra iglesia a un extremo tal que para hacer el amor en pareja, el matrimonio,
tenían que esperar las 12:01. Lógicamente, estaban tratando de ser consistentes con lo que estaban escuchando, con los libros que yo le estaba dando, con los autores que le estaba recomendando. Cuando esta persona va a mi oficina y me dice, Pastor Bayonet, pero el doctor Martyn Lloyd-Jones da como opcional trabajar en domingo. Digo, ¿qué? Sí, da como opcional. Digo, búscamelo. Yo no lo creo, por un asunto de consistencia. Cuando yo lo veo, digo, pero es verdad. Y los que tienen el libro de Martyn Lloyd-Jones, La vida en el espíritu, busquen la parte donde él habla acerca del trabajo. Entonces, si es una opción, no es una ley, porque la ley no permite opción. La ley es la ley, y la ley también te lleva a fiscalizar. Si tú tienes una ley, tú tienes que ser un fiscalizador. Y si hay un fiscalizador, tiene que haber un juez. Y si hay un juez, tiene que haber una condena. En otras palabras, quien no guarde esto tiene que ser disciplinado en la iglesia, porque es un pecado, como el del adulterio y de cualquier otro, si lo miramos desde el punto de vista de la ley de Moisés. Es un asunto de consistencia. Entonces, Lloyd-Jones afectó mi vida de esa manera. Eso me abrió la puerta, porque me creó la duda, para yo seguir estudiando más el tema, hasta que llegué a las conclusiones que tengo hoy, ¿verdad? En cuanto a ese punto, no creo que el día del Señor sea un asunto que proceda desde el punto de vista de la ley de Moisés. Tiene que ver más bien con un asunto de libertad cristiana hoy en día, y el día del Señor, desde mi punto de vista, básicamente se fundamenta en la resurrección del Señor. Ese es el día que hizo el Señor. ¿Cuál es el día? El día de la resurrección del Señor. Lógicamente que el principio del descanso es perenne, está, el principio del descanso. El principio del descanso, del reposo, el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, hay sabiduría en el séptimo día, o en el primer día de la semana, de reposo y de descanso, pero no bajo el concepto de la ley mosaica, por un asunto de consistencia. Ya pudiéramos hablar más ampliamente de esto en algún otro programa o en algún otro libro. Sí. Usted nos habló de su curiosidad cuando tenía los 15 años, cuando conoció al Señor. Hay personas que tal vez estén interesadas en ese tema y que quizás no se ha tocado aquí en el programa, acerca de su testimonio como cristiano. Háblame un chin de eso. Me place, no sé si es que voy a partir pronto con el Señor. Ay, no. Bueno, dijimos, recuérdate que el domingo en la exposición dijimos que el Señor pues se ofendió porque ellos estaban tristes porque Él se iba. Yo entiendo la dualidad, ¿verdad?, que hay de tristeza y alegría. Pero el Señor dijo, pero porque yo me voy tienen que alegrarse, porque yo voy al Padre, dijo Él, y partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero como quiera, si no me voy hoy, me voy mañana. Un día no vamos a ir. O me voy yo. También, cualquiera se va. Pero esto es interesante porque queda como un legado, y así los que se interesan un poco en nuestra persona, como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, pues pueden tener un documento, ¿verdad?, que les permita saber la obra de Dios en nuestra existencia, en nuestra vida. Yo nací en un hogar cristiano. Era el orgullo de mi padre, porque desde muy pequeño yo me aprendía los textos de la Biblia, y entonces él me ponía delante de los hermanos de la iglesia para que recitara los textos. Desde niño, 3 o 4 años, lloraba por los enfermos, y la gente se burlaba en mi comunidad porque me ponían a orar. Quiere decir, los pecadores, venga, ven, ¿sabe cómo son los pecadores? Y yo lo hacía. Yo peleaba por el Dios de Israel desde niño. Desde niño. Ahora tengo que contener las lágrimas. ¿Por qué? Porque desde niño yo he defendido al Dios de Israel. Yo le decía a mis amiguitos, este espacio tan pequeño aquí, porque era lo que veía en la Biblia y lo que recibía en la escuela dominical. Este espacio pequeño aquí es Israel, y estos son los enemigos de Israel. Pero estos pueblos no han podido con esta nación porque Israel tiene a Jehová como Dios, el Dios verdadero, que lo defiende y pelea por Israel. A los 12 años me aparté. No conocía el mundo, gracias a Dios. No conocía el mundo, ¿verdad?, lo que es el mundo propiamente. A los 15 años volví a los caminos del Señor, de manera misteriosa. Volví. Desde que retorné a los caminos del Señor, comencé a devorar la Biblia. Y en la iglesia donde me congregaba, inmediatamente expuse el tema de los dones espirituales, porque ellos no creían en las lenguas y en las manifestaciones del Espíritu. Y yo lo veía tan claro en el libro de los Hechos, en Primera de Corintios, que inmediatamente puse el tema, sin haberme bautizado. Ellos fueron tan nobles y tan buenos
que me escucharon, yo con 15 años. Estamos hablando de personas adultas. Y yo comencé a defender la postura de que los dones estaban vigentes. Lógicamente, mi papá tenía una inclinación pentecostal, aunque era de los templos bíblicos. Mi papá, después que salía de los templos bíblicos, se iba a la Asamblea de Dios Central. Parece que no quedaba satisfecho, terminó yéndose a la Asamblea de Dios Central y luego retornó, porque él no estaba de acuerdo con que las mujeres predicaran o fueran pastoras, por un asunto de lo que había recibido en templos bíblicos. Ajá. Cuando él veía que las pastoras se paraban y las mujeres, él decía, pero tantos hombres aquí, y se sentía ofendido. Y por eso retorna a los templos bíblicos, pero ya yo tengo la semilla pentecostal, que me dejó mi papá, esa dualidad templo bíblico-pentecostal. Inmediatamente confesé a defender mi punto. Pero no tenía muchos libros en la casa, solamente lo que mi papá tenía. Y comencé a buscar a los 15 años los libros. Hay un libro con el cual me topé, fue el libro de A través de la Biblia, de Vernon McGee. Y cuando yo comienzo a ver lo que dice Vernon McGee, no me gustó, porque iba en contra de lo que yo quería que dijera. ¿Qué yo quería que dijera? Que los dones espirituales estaban vigentes. Pero él comenzó a decirme, mostrarme que no, que eran momentos históricos. Wow. Bueno, el asunto es que un día entré a una librería y me encontré con un libro de cómo hablar en lenguas. Ya yo tenía una inclinación pentecostal, nos fuimos a una iglesia providencialmente que tenía las dos tendencias, la iglesia Buenas Nuevas, no tengo temor en decirlo, que era pentecostal por un lado y era templo biblicano por un lado. Nosotros dijimos, llegamos a la gloria, porque esta reúne las dos condiciones que nosotros andamos buscando. Pues yo era más pentecostal que ellos. En ese sentido, entro a una librería y me encuentro con el libro de cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Me puse a orar seguido, no me volví loco de casualidad. Porque el libro decía cómo yo debía de mover la lengua para hablar en lenguas. El Espíritu va a venir y usted va a... Y yo lo creía todo, un neófito, y loco por recibir el Espíritu y hablar en lenguas. Yo iba a retiro desde la mañana en ayuno hasta la tarde para hablar en lenguas. Recuerdo que un famoso evangelista llamado David, no recuerdo el apellido ahora, decía cómo hablar en lenguas. Ahí estaba yo, ayunando, y él me decía, va a venir, va a venir, va a venir. Comienza diciendo, Mesías, 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 y la lengua le va a cambiar. Y yo lo creía todo. Comienzo a pastorear a los 19 años. Ya estoy en el ministerio a los 15. Trabajé en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo un tiempo, con el señor Braulio Portes, de quien aprendí muchísimo. Siendo un niño, por así decirlo, dirigí un ministerio para niños. Ya a los 17 años estaba en la radio, con un ministerio llamado Solo para Valientes. Suena familiar. Suena familiar. Bueno, pues a los 18 y 19 ya yo estaba pastoreando en una iglesia local que inició mi padre en su casa. En ese tiempo, entonces, yo comencé a estudiar más las Escrituras, ya como pastor, con más seriedad. Me encontré con un amigo que influyó significativamente en mi vida y comenzó a darme casetes de una iglesia hermana, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ellos predicaban con tanto poder, en el año, estamos hablando de la década del 85, que yo decía, a ellos nada más les hace falta una cosa. Hay poder, pero le hace falta el Espíritu Santo. Recuérdate que yo tengo un paradigma pentecostal. Estoy diciendo, nada más le falta el Espíritu Santo. De ahí es que me regalan un libro, el libro Los Carismáticos de John MacArthur. Me lo desmenucé. Y me adherí a la postura de John MacArthur de que ya los dones espirituales habían cesado. Es decir, que cuando yo combatía a los pentecostales, ¿cuál libro yo tomaba? El de los bautistas. El de John MacArthur. Los Carismáticos de John MacArthur. En otras palabras, yo estaba en esa escuela. Y ya estaba descansado. Primera de Corintios, el libro de los Hechos, ya yo asumía la interpretación de John MacArthur y la interpretación de otros hombres de Dios. Pero siempre hemos sido buscadores de la verdad. Alguien nos recomendó un material, un libro, de un autor llamado Jack Dire. Es un teólogo de Dallas. Tenía un ministerio próspero. Y de repente se encuentra con un hombre llamado John Wimber y otro hombre llamado John White. Lo que se conoce también como el avivamiento de Toronto, que es el ministerio de la risa. Pero imagínate tú un teólogo de una iglesia bautista que es influenciado por estos hombres. Es algo grande. Lo invita a predicar y él cambió su cosmovisión doctrinal. De ahí se convierte entonces en el teólogo defensor del movimiento neopentecostal.
Ahora, cuando yo leí el libro de Jack Dire, Sorprendido por el Espíritu, tiene sorprendido por el Espíritu y sorprendido por Dios, eso me deprimió. ¿Por qué? Porque los argumentos de Jack Dire son tan contundentes que derriban, desde mi punto de vista, soy un neófito en muchas cosas, pudiera estar equivocado, pero mis argumentos basados en los de John MacArthur fueron derribados en su totalidad casi. En otras palabras, Jack Dire, un teólogo, defiende de manera consistente lo que él cree con las escrituras. Por ejemplo, el asunto de que, bueno, de aquí a un tiempo ya no se hablaban en lengua. Él demuestra por las escrituras que en el proceder de Dios y en la economía de Dios ha pasado eso también. Eso, te repito, me deprimió, porque derrumbó mi mundo. Y tuve que hacer un stop ante mi ministerio. Y dije, no, yo no voy a tomar ni la de MacArthur ni la de Jack Dire. Yo recomiendo que se lea Jack Dire. Los que están en ese debate del cesacionismo o no, Jack Dire es una persona que debe leerse. Es un hombre que vale la pena leerse. Entonces dije, ni Jack Dire, porque comencé a ver también asuntos dentro de sus procedimientos que me parecieron preocupantes, porque Dios no divide en un sentido, Él divide en verdad, pero hay cosas que yo digo, wow, pudieron haberse evitado, pero son humanas. Entonces lo que hice fue lo siguiente, me tranqué con mi Biblia, me encerré, y creo que leí más de 100 veces la primera carta a los Corintios, y la segunda carta, la leí, la releí, y digo, no, Dios, tú tienes que revelarme a mí, lo que hay ahí, y yo tengo una postura doctrinal, que es la que he enseñado a la iglesia que pastoreo. Entonces, ese libro influenció, afectó poderosamente mi vida. Hoy en día me siento libre, porque mi fe doctrinal y mi interpretación no descansa en un hombre. Trato de que descanse en la Biblia. No me quiero hacer sabio en mi propia opinión, diciendo, no voy a leer ningunos autores. Ya he mencionado autores, inclusive el mismo John MacArthur, que tiene unos comentarios exquisitos. Pero hay que entender que él es una escuela, y las escuelas no tienen toda la verdad. Las escuelas no tienen toda la verdad. La escuela calvinista no tiene toda la verdad. La escuela arminiana no tiene toda la verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En la Biblia. Hay que confluir en la palabra de Dios, volver a la palabra. ¿Usted quiere saber la verdad acerca de los dones? Fájese a leer la Biblia. Yo le puedo hablar acerca de 1 de Corintios, pero no viene al caso ahora, porque lo que estoy dando es mi testimonio. Pero en algún momento podríamos hablar de la primera carta a los Corintios, la segunda carta, de los eventos del libro de los Hechos, lo que pienso y lo que creo. En síntesis, yo te puedo decir que no tiene sentido hablar en lengua si no es para edificación. Si es para edificación, que vengan las lenguas. Si hay quien interprete la lengua, que venga también. Y Pablo dice, no impidáis hablar en lenguas. No lo dice Pablo. Entonces no saquemos el texto de su contexto. No le tratemos de buscar una explicación humana. Ahora, que no sea operativo el don hoy en día, eso es otra cosa y es circunstancial también. Pero tenemos que entender que hay una providencia divina que sigue operando hoy en día como en aquellos tiempos. Ahora, ¿qué me ha dado Dios a mí? Bueno, una mente para considerar. Yo tengo que ver esos movimientos, a ver, y me abruman. Los movimientos de hoy en día, de manifestaciones estrambóticas, me abruman. Y a veces hasta me confunden. Entonces, ¿a dónde me voy? A lo más seguro. Es un principio. No a la Biblia, a la palabra. Me voy a lo más seguro y me quedo ahí. Porque no me voy a ir detrás de algo que me causa duda. Me agarro de lo más seguro. Y lo otro, no lo enjuicio. Se lo dejo al Señor. Digo, ellos sabrán porque ellos darán cuenta a Dios. ¿Se están salvando las almas? Me alegro con que se estén salvando las almas, porque esto no es fundamental para que las almas se salven. Que hablen o no hablen lengua, que sea psicológico o no, cada cual, Dios lo guiará a la verdad. Si te están manipulando con eso, tú llegarás a un punto porque tú no eres un animal, tú eres un ser humano que tiene dignidad. Sentido común. Y sentido común, por lo menos debería tenerlo, ¿verdad? Y si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a libertar y te va a guiar a toda verdad. Bueno, la historia no se ha acabado, ¿verdad? Nos vamos a una pausa, creo. ¿Te parece bien? Sí. Porque la historia mía ni tuya se ha acabado. Así es. Dice MacArthur que él iba en un avión y él pensó dentro de sí. Dice, esta gente no sabe en el avión lo seguras que están. Porque yo no creo que Dios vaya a detener mi ministerio por ahora. En otras palabras, este avión no se va a caer. Yo también pienso lo mismo, pero una cosa dice el burro. Hasta ahora yo soy el burro que digo que mi ministerio no cesa ahora. Usted me ha
a perdonar, pero yo estoy esperando el libro. Y me estuve estudiando recientemente el bosquejo, más o menos para saber, se sabe, sobre los temas. Y vi dos temas que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos fue algo que hablaba sobre lo legislado. Lo legislado no se debate. Así lo es. legislado no se debate. Hábleme de eso. Eso, Lo legislado no se eso es fundamental. Lo legislado realmente no se debate. No es en sentido absoluto, lógicamente, porque hay cosas que se han legislado que en efecto se debaten, ¿verdad? Pero después que el palo está dado, ya. Por ejemplo, en España, 1 millón de españoles desfilaron en contra de la ley a favor del matrimonio homosexual. Pero ya el palo estaba dado, porque el trabajo que había que hacerlo previo a la legislación, a la promulgación de la ley, pero antes de promulgar la ley hay un debate, hay lo que se llama un debate público o, digámoslo así, no un foro, pero es una libertad del Congreso sabia y pertinente, donde diferentes sectores van a vistas públicas, donde van a opinar, donde van a hablar, para tratar de persuadir a los senadores y diputados, a los legisladores en sentido general y hasta el presidente de la República con relación al tema en cuestión. Pero después que algo sea legislado, ya habría que cambiar esa ley. Lo que tenemos es que someternos a la ley. Ese es el peso de la ley. La ley es la ley, decían los romanos. Es un principio jurídico. La ley es la ley. Ahora bien, hay asuntos que son de principio. Un presidente dominicano habló de esto, me gustó, me fascinó. Cuando dijo en una ocasión, ya nosotros lo sabíamos por las escrituras, pero él de alguna manera ratificó o corroboró este principio. ¿Cuál? El de la vida. Matar es un delito, haya una ley o no. ¿Por qué? Porque es un principio universal de vida. Por eso hay los derechos universales, que están por encima de toda legislación, en cierta forma, porque se fundamentan en asuntos relacionados con la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos en el libro de que lo legislado no se debate, estamos hablando de asuntos, de tópicos que no hay por qué debatirlo, no hay por qué hacer foro. Por ejemplo, yo nunca debatiría con un homosexual, nunca. ¿Por qué? Porque es que la homosexualidad no se debate, está penalizada. ¿Por quién? ¿Por la legislación dominicana? No, por la legislación divina. Dios dice que es un juicio, Dios dice que está irado, que los entregó. Entonces, ¿cómo voy a debatir con una persona cuando probablemente ofende a esa persona? No yo, sino la palabra. Pero ¿cómo va a discriminar el homosexual o el líder homosexual entre el que está hablando y lo que está escrito? No, es un conjunto. Él se va a ofender conmigo y con lo que yo estoy diciendo. En el libro de los Hechos, en el último capítulo, Pablo reunió a los ancianos judíos. Ellos no recibieron la palabra porque al parecer hubo un debate con relación a Jesús. Y cuando ellos dijeron que no, entonces Pablo le digo, es lo dicho por el profeta Isaías, que Dios iba a enviar un espíritu de confusión y de error, para que ustedes teniendo ojos no vean, y para que teniendo oídos no oigan, y el corazón se le engrose. Oye, salieron de ahí molestos. Ahora, cuando tú hablas con un homosexual y debate, tú le terminas diciendo lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela. No, no lo vas a decir, hasta por un asunto de cortesía y un asunto humano. ¿Cómo voy a discutir con un homosexual si ya está legislado? El asunto del homicidio. Imagínate tú que uno que mata a alguien, ¿verdad?, vaya donde el juez y diga, señor juez, yo maté a uno, no a uno, no a 5. Le di puñalada, al otro le corté la cabeza, etcétera, etcétera. No voy a graficar para no escandalizar. Y entonces yo dice, señor juez, perdón, yo quiero saber si matar es malo. Y entonces vienen 10 psicólogos ahora a debatir si matar es malo. Hay una parte que dice que es malo, pero que no está malo, y otra parte... No, el juez va a decir, no, ya eso se legisló. Primero es un principio universal, y segundo se legisló. La legislación dominicana habla acerca del homicidio. Ahora, ¿hay causas atenuantes? Sí, pero eso es otra cosa. Pero el principio fundamental es que matar es malo. Lo mismo con el suicidio. Eso está legislado, eso no se discute. Yo no discutiría con nadie, y que vamos a debatir si un cristiano se puede quitar la vida y va al cielo. Yo no debato eso, no puedo debatirlo, porque ya eso se debatió. ¿Dónde? En el tribunal de Dios. Ya Dios lo legisló y lo estableció en su palabra, que los homicidas no entran al reino de los cielos. Eso es bíblico, netamente bíblico. Ampliamos más esto en el libro
la nobleza de Dios, vivir o morir. Es decir, que es bueno que vayamos a la ley y al testimonio, a lo que presenta Dios con claridad en su santa y bendita palabra. Usted habla en el libro también acerca, el otro tema que me llamó la atención es acerca de cómo estudiar la Biblia, que de hecho me pareció algo un tanto básico, cómo estudiar la Biblia. Me pareció hasta extraño encontrar ese tópico en el Claro. bosquejo del libro. Entonces entendí que tal vez, y le hago la pregunta, si esto viene a ser parte de la razón o de la causa del desvío doctrinal del que hemos estado hablando. Creo que sí, a las 3 de la mañana, parece que el Señor me está despertando temprano en la mañana, porque mi pensamiento está dirigido. Entonces se me prende como una luz. Los psicólogos hablan del insight, es el bombillito, le llaman ellos. Se me prendió el bombillito, digo, pero aquí hay otro problema más. Es un problema de método de estudiar la Biblia. ¿En qué sentido de método de estudiar la Biblia? Bueno, existe lo que se llama el método inductivo y el método deductivo. No necesariamente para estudiar la Biblia, es un método que es catalogado como científico. Pero ese método ha sido descartado como perfecto. Es un método bueno, pero no es perfecto. ¿Cuál es el método inductivo y deductivo? De hecho, cuando se dan definiciones, hay confusión, porque a veces el método deductivo parece inductivo y el inductivo parece deductivo. Pero para nuestro propósito, y si quieren pueden buscar más información acerca de esto, el método inductivo parte de premisas, de principios, y entonces esos principios te llevan a la conclusión. Si tus principios son correctos, tú dices que tu conclusión es correcta, pero no siempre es así. Ahí está precisamente el fallo. ¿Y cómo se aplica esto al episodio que vimos recientemente? Bueno, que estas personas partieron de ciertos principios y concluyeron, y ahí fue su error. Claro, el principio dijeron, bueno, los pecados son perdonados todos, ese es el principio. Concluyeron, bueno, si él creyó en Cristo, entonces sus pecados le fueron perdonados, aunque se dé un tiro, aunque esté acostado en la cama de una mujer ajena, aunque sea un homosexual, porque todo se aplica. Es la misma cosa, sus pecados le fueron perdonados, fue un desvío que tuvo, fue que se acostó con otro hombre, le dio un infarto al corazón, se murió y está con el Señor. Y le hacemos un memorial, pero no van a decir que fue que estaba acostado con otro hombre. No, él murió, le dio un infarto nada más, pero no van a decir que estaba acostado con otro hombre. Y si se pudiera ocultar el asunto del suicidio, también creo que algunos entrarían en esa componenda de ocultar que fue que se suicidó. Yendo por internet, uno se asombra como hijos de pastores que se han quitado la vida, y hay el caso de uno en particular, que eso es penoso. Lo último que dijo recientemente fue que su hijo era un ganador de almas y que por tanto era un justo. Tomando el libro de Proverbios, la misma idea, el método deductivo. Él deduce, como su hijo ganó almas, ¿ya? Entonces ya por eso era creyente. Se olvida de todo el consejo de Dios, de toda la Biblia, que Dios sabe usar hasta una burra, hasta una mula para refrenar la locura del profeta. Y dice la Biblia que hay vaso de honra y vaso de deshonra. Pero era su hijo. Ahora, ¿cómo el hijo de él puede cegar el entendimiento de las Escrituras y hacer desviar a millones de personas? Todo por un asunto del método deductivo. Pero no solamente el método deductivo, también tiene que ver con el silogismo, que era muy usado en los tiempos de los pensadores de Grecia. Los silogismos mayores, los silogismos menores. Por ejemplo, todos los hombres son pecadores. Eso es un silogismo. El silogismo mayor. Silogismo menor, ¿qué soy yo? Un hombre. Por ende, es pecador. Pecador. Silogismo mayor, silogismo menor. Okay. Entonces, el uso de los silogismos, eso es interesante y se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido doctrinal. En el sentido doctrinal. Bueno, todos los cristianos son salvos. Él se mató, se quitó la vida, silogismo menor, era cristiano, se salvó, pero no se aplica ahí, es falible. En el libro ampliamos más este concepto para que la gente pueda tener un entendimiento mayor.
y que pueda saber que no es un asunto del momento ni de emoción. Ni Es de un tablita asunto, de verdad. ¿perdón? Ni de tablita de verdad. Ni Eso es tablita como de la verdad. tablita de la verdad. No, y que todos los hombres tienen que ser sondeados, y hay que revisar doctrinas, y hay que revisar teologías, a ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Todo el consejo de Dios es todo el consejo de Dios, y no podemos decir que en todo el consejo de Dios anunciado no vayamos a fallar. Ahora, si fallamos en algo y alguien se da cuenta, que nos corrija. Y si va con la ley y el testimonio, tenemos que tener un espíritu humilde y arrepentirnos y volver sobre nuestros caminos. ¿Quién es la autoridad en el tema, en este capítulo? Claro, el tema del suicidio es Dios. No pueden ser los psicólogos, no pueden ser los psiquiatras, no pueden ser los pastores, no pueden ser los maestros de 30 y 50 años. Pablo dijo, lo de reputación, nada nuevo me enseñaron. Pedro se desvió doctrinalmente, sí, en una doctrina fundamental. Bernabé también, Santiago, el hermano de Jesús. Se desviaron los tres, después de haber recibido el Espíritu Santo y después de un tiempo maravilloso de estar fundada la iglesia. 3.000 personas se habían convertido por medio de la predicación de Pedro. 5.000 personas después, y después Pedro se desvió. Pero vino Pablo, que no tenía reputación. Es bueno que se entienda esto. Pablo hoy es que tiene reputación, que es considerado como el apóstol de los gentiles. Escribió 13 cartas, pero el apóstol Pablo no tenía reputación. Por eso es que ustedes ven que en todas las epístolas de Pablo, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En otras palabras, él tiene que enfatizar que es apóstol. Las credenciales. Las credenciales, cosa que no hacía Pedro. Porque Pedro decía, yo vi a Jesús, Ya. yo anduve con él, yo estuve cerca de él, yo fui escogido, yo fui su compañero. Y ya lo conocí. Y ya me conocían y me conocen quién soy yo, Pedro. Pero Pablo, y entonces Pablo no tenía reputación. Y dice Pablo, lo de reputación, nada nuevo me enseñaron. Es decir, que Pablo confrontó a los que tenían reputación de saber mucho, que habían sido enseñados 3 años por el Señor, directamente por el Señor, que habían sido amonestados y que habían visto a Jesús resucitado. Maravilloso todo esto, Bianca. Pero Pablo dice, lo de reputación, nada nuevo me enseñaron. A la ley y al testimonio. En otras palabras, la autoridad del tema no es ningún gurú. Por eso en los Estados Unidos, los principales líderes evangélicos creen contrario a las Escrituras. Y a mí no me sorprende el juicio de los Estados Unidos. Estados Unidos está en juicio. Yo estoy convencido de eso. No por las Torres Gemelas destruidas, no. Ni por el temor y el pánico. Bíblicamente, cuando hay miedo en una nación, está presentado esto con claridad en la Biblia, es un juicio de Dios. El miedo es un juicio de Dios. La paranoia que hay en los Estados Unidos es una manifestación del juicio de Dios. Hay que revisar las cabezas. ¿Pero las cabezas políticas? No, las cabezas religiosas. A los hombres de Dios tienen que revisar su cabeza, porque dice Isaías, toda cabeza está enferma. Si el pueblo está andando mal y si la nación está andando mal, hay que revisar ¿a quiénes? A los que son líderes. Y en un punto fundamental como este, casi la mayoría. Yo te puedo decir que me apena que un hombre como Billy Graham, por ejemplo, también cree en eso. ¿Por qué Billy Graham cree en eso? Por una sencilla razón, su prima se quitó la vida. Y dice Billy Graham que su prima pues era cristiana, que él no concibe que ella no lo haya sido. Ah, porque era tu prima. Y tú tienes a tu prima primero que la palabra de Dios. Pero alguien me cuenta recientemente que a la esposa de Billy Graham también se le preguntó, pero usted no se siente triste porque Billy Graham en su tiempo, ¿no? Le dedica poco tiempo, siempre está en la calle y dice, no triste, no, yo he pensado hasta en quitarme la vida. Es decir, que en Estados Unidos esto es una epidemia. Y peor, no en sentido secular, dentro del contexto del pueblo de Dios. Pero no deberíamos sorprendernos si los hombres de Dios están haciendo funerales y memoriales. ¿A quiénes? Aquellos que contradicen a Dios y que, como veremos en el libro, han caído en una condición particular dentro de la economía divina que no vamos a hablar ahora, sino en otra oportunidad. Lógicamente estamos hablando de desvíos doctrinales, que era el tema que tocábamos anteriormente. ¿Cuál es el debido proceso que se debe de agotar cuando ha habido este tipo de situación? Porque lógicamente estamos en la tierra de los vivientes todavía, o sea, no es el final.
aún hay oportunidad para que aquellas personas que se han desviado puedan volver sobre sus pasos. ¿Cuál es el debido proceso? Yo no tengo ningún inconveniente de tomar el debido proceso que estos mismos hombres de Dios comparten y comentan. ¿Cómo así? Claro, hay materiales que yo he leído de estos hombres de Dios que yo lo aplicaría acerca del debido proceso. Okay. Es decir, que en otras palabras, mirad bien cómo juzgáis. Mirad bien cómo juzgáis y cómo enseñáis y cómo habláis también. Porque con la medida que tú midas, tú vas a ser medido. Es decir, yo aplicaría la misma interpretación que le dan ellos a Mateo 18 en el debido proceso. ¿Cuál es la aplicación de Mateo 18? Que nosotros la hemos aplicado en este proceso. Es decir, nosotros no salimos a la luz pública sin antes confrontar, por lo menos a la persona directa que teníamos acceso para confrontar y que podía extrapolar o enviar el material a las personas del norte. Es decir, que nosotros no llevamos esto primero a la luz pública. Algunos de ellos combaten al mismo pueblo de Dios sin confrontar personalmente a esos hombres de Dios que pueden diferir de nosotros en asuntos relacionados como los dones espirituales, por ejemplo. Pero es muy fuerte hacer el papel de Dios, en el sentido de decir, no son cristianos. No, es una prerrogativa divina. Son farsantes. Bueno, pudieran serlo. ¿Y si no lo fueran? ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce? Y a la larga, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y las iglesias, ¿cómo tú tratarías esas iglesias del libro de Apocalipsis? Con todas las aberraciones que tenían. O la iglesia en Corinto, ¿cómo tú la tratarías? ¿Dirías diferente a Pablo? Porque Pablo dijo a los santos llamados, a los santificados llamados a ser santos. Le dijo Pablo, en ese desorden, porque era un desorden lo que había beventina, había inmoralidad sexual, había confusión, había rivalidad, había un desorden, había brujería, hasta brujería había en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice a los santos, a los santificados llamados a ser santos. En otras palabras, cuando hay un caso así o hay una situación así, hay que agotar el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Llámalo aparte. Llámalo arrepentimiento aparte. Ahora, si el pecado es público, pública tiene que ser la confesión. Si el pecado ha contaminado, como el de David que contaminó a muchos, el juicio tiene que ser público. Público. Ese es el debido proceso. Pero en nuestro país hay una legislación que dice que si tú ofendes a alguien en público, tú tienes primero que darle el derecho para él defenderse en público, en el mismo medio. En el mismo medio. ¿Tú estás oyendo, Bianca? Si fue en una emisora o en una cadena de televisión y tú lo ofendiste, él tiene todo derecho a defenderse en ese mismo medio. Eso lo establece la ley, con claridad meridiana. Ahora, si usted admite su culpa, y en otras palabras, si usted dañó a otra persona, usted tiene que resarcir ese daño en público también, en un mismo medio, de esa misma dimensión, de ese mismo calibre. Y eso debe de saberlo el mundo entero, de ese mismo calibre. Pero aquí, en primer lugar, los importantes no son los humanos. El arrepentimiento tiene que ser para con Dios. Porque de nada sirve un arrepentimiento en público, que pudiera ser político, de aceptación, de conveniencia, sin haber un arrepentimiento hacia Dios. Primero tiene que haber un arrepentimiento hacia Dios. Ese es el debido proceso. Te arrepientes primero con Dios, ¿verdad? Y está demostrado por las Escrituras, si está demostrado el pecado por las Escrituras. Yo creo que hemos demostrado hasta la sobra, hasta la saciedad, que se ha cometido un pecado y no pequeño, contra Dios y contra el pueblo de Dios y contra la nación y contra el mundo. Y deben devolverse esos hombres sobre sus pasos, ¿verdad? Ese es el debido proceso. Y yo creo que esto va a terminar en gloria. Es decir, que estos hombres se van a arrepentir. Porque yo aplicando Filipenses 1:8, que dice todo lo justo, todo lo bueno, todo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, yo estoy pensando de estos hombres lo bueno. Yo estoy pensando que todo aquel que está creyendo esto, desde el norte hasta aquí, desde Brasil hasta Perú, debe de haber un volverse a la palabra de Dios para no seguir contaminando y seguir siendo instrumentos del maligno, porque no tengo la menor duda de que son instrumentos del maligno en este momento. Y hasta que no se vuelvan sobre sus pasos, están bajo una situación de tensión en lo relacionado con Dios y las fuerzas de las tinieblas.
Yo quería saber acerca usted mencionó anteriormente acerca de una persona que llegó a hacerle un memorial a una persona que se había suicidado. Y eso me causó hasta cierta impresión. Yo quería saber cuál es el peligro que existe en hacer ese tipo de accionar, Claro, es muy alto el peligro por el metamensaje que se envía. En el libro hablamos acerca de algo que se menciona en el Pentateuco, el caso de Nadab y Abiú. Precisamente alguien habló de fuego extraño, y esto es un fuego extraño. A Aarón se le dijo que callara. Si Aarón lloraba o presentaba una tristeza, él y su familia cercana, sí, entonces estaban condenando a Dios en el juicio. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces Dios le dijo a través de Moisés, no lo llore. Los demás podían llorarlo, pero la familia no, porque la familia tenía que estar del lado de Dios. No era fácil, 2 hijos, se lo quitaron. Ahora fueron 2 perversos. Entraron y presentaron una ofrenda extraña. Probablemente entraron ebrios, borrachos. Se habían desviado. Y Aarón tenía que callar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, hasta en el campo de la psiquiatría y la psicología se dice que se motiva. Si me hacen un memorial, entonces yo en un momento de crisis puedo coger esa vía más rápida. Hay una opción. Sí, y sobre todo, y especialmente que ofendo a Dios. Porque en el libro hablaremos del estado en que cae el que se quita la vida. Está claramente presentado en la Biblia que el que se quita la vida cae en un estado delante de Dios, que no lo vamos a decir ahora. En el libro se va a decir, pero no lo vamos a decir porque no queremos herir susceptibilidades. Hay personas que han visto partir familiares de esa forma y podrían decir, este hombre es un ogro. Y yo prefiero que me vean como un ogro ahora y que en la eternidad me digan, gracias porque usted me enseñó la verdad. Y no que me vean como un santo, que me vean como un empático mal fundado o infundado, de que estoy consolando, pero tengo el rechazo de Dios. Yo prefiero mejor la aceptación de Dios, aunque tenga el aborrecimiento del mundo entero. Y en este caso yo creo tener la aprobación de Dios y estar del lado de Dios en este punto que estamos tocando. Sí, hay una observación más, Bianca, y tiene que ver con lo médico y con lo jurídico. En el libro se trata esto, Bianca. El asunto no es médico, el asunto es jurídico. Algunos han hablado de que hay personas que sufren de bipolaridad, de esquizofrenia. Bueno, la justicia acepta el dictamen médico. Sin embargo, es la justicia la que determina, no el dictamen médico. En verdad no es un dictamen, es una evaluación médica, es un examen médico, porque el médico no dictamina, quien dictamina es el juez. Entonces, delante del tribunal de Dios, no se van a analizar las cosas médicas, las causas médicas de bipolaridad. Es más, usted no es quien, ni yo tampoco, para decir que un feto es inocente. Edwin Caballosa, un erudito de las Escrituras, toca este punto con maestría. Confluimos en este punto con Edwin Caballosa, autor exquisito de España, cristiano. Y Caballosa dice, usted no puede decir que los niños se van a salvar por ser niños. Es una prerrogativa divina salvar a los fetos, salvar a los niños. Pero ningún pastor puede decir, bueno, es que de los tales es el reino de los cielos. Caballosa se va más lejos. Estudiando el original, él dice que eso no eran niños de teta, ni de pecho, como se dice. No eran párvulos, eran niños que eran casi adolescentes. De los que se habla en eso. Dice Caballosa. Yo no creo necesariamente que pudiera ser así, pero sean niños párvulos, sean fetos o sean adolescentes, el texto no enseña que por ser niño alguien se pueda salvar. Es más, teológica y bíblicamente hablando, se dice que nosotros todos heredamos el pecado, que desde la matriz hay rebelión. En pecado me concibió mi madre, dijo David en el Salmo 51. Entonces el veredicto es de Dios como juez. Ahora, yo quisiera pensar que al loco Dios lo va a exculpar, pero yo no soy quien. Al loco, no el loco de mente, el que no tiene coherencia, ni yo puedo decir que es inocente.
Yo he escuchado a grandes hombres de Dios decir, a menos que sea un estado de locura, sí, pero es que usted no es quien. Recuerde que la locura es un juicio de Dios. No es lo que pasa con Nabucodonosor, que lo llevó a la locura. ¿O usted cree que la locura es una bendición? Me parece a mí que la bendición es la inteligencia. Es el estado original del hombre, cuando Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿No te parece eso a ti también? Así es. Cuando tú pierdes la cordura, entonces tú has perdido la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Lógicamente que pudiera haber trastornos como el Alzheimer y otros males más que son consecuencia del pecado, pero hay que ver cómo termina cada quien. Eso es una prerrogativa divina. Saber Dios cómo va a obrar con cada quien, con el loco, con el no loco, con el niño. Es decir, con aquellas cosas que están a nuestro alcance, poder cuantificar su santidad y su bondad. Entonces no es un asunto médico. Quiero insistir en eso, por favor. Es un asunto jurídico. ¿Qué has aprendido en el programa de hoy? La parte más interesante de la que más aprendí fue acerca del tópico que le pregunté, que fue el que yo tenía curiosidad, sobre lo legislado. Porque es de hecho algo muy curioso que aún uno sin conocer la ley y sin conocer ciertos principios que se le inculcan a uno a cierta edad, uno conoce aquellas cosas que son ley ya, que de por sí en la conciencia del ser humano están. Esas son las cosas que son legisladas, que no hay que discutirlas. Es como usted decía, uno no va a un juicio a preguntar si matar está malo, si matar es pecado o si merece una sanción aquella persona que mata. Uno va sencillamente a juzgar el caso de aquel acto. Entonces, es muy interesante porque Dios pone en el corazón de cada uno aquellas cosas también que son ley, que están desde el principio, y también tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora de saber a quién va al cielo y quién no va al cielo, que es un trabajo de Dios, porque Dios pone en el corazón del niño también cuando lo que es bueno y lo que es malo. Excelente. Los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados y sin ley perecerán, en dado caso. Además, tú dominaste muy bien el asunto de la legislación, porque tu madre es jueza. Sí. Bueno, ya sabe también. Sí. Siempre te ve, creo yo, ¿verdad? Sí, me ve siempre. Así es, gracias Bianca. Y gracias a ustedes por pasar este momento con nosotros. Nuestro deseo es bendecir, nuestro deseo es traer luz, jamás confundir. La palabra de Dios es lámpara. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, ella alumbra. También es como martillo que quebranta la piedra. Y como oro. Es valiosa, pero también es exquisita al paladar espiritual, porque es dulce como la miel, y la miel que destila del panal. Que Dios bendiga su vida y que usted se aferre a la ley y al testimonio, y que se goce en su Dios. Y que gloríe en el Dios que da hombres que son instrumentos, falibles, pero instrumentos en sus manos. No se desvíe ni a un lado ni al otro. Manténgase en la senda estrecha y ponga sus ojos en Jesús, solamente en Jesús, de manera total, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.